ahí está, tenemos al entrevistado entonces, me avisan ahí para ver si está disponible. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me Muy escuchas bien, ahora? te Qué escucho bueno perfecto, muchas ahí. gracias. ¿Cómo esta medida entonces, vamos directo al grano, esto del alza al combustible, está impactando a las pymes, a su sector? Explíquenos un poco. A ver, esto es como, como que alguien está sin pega y te suben los costos de todo, porque la verdad es que las pymes hoy día estaban bastante golpeadas ya con todo lo que venía de las reformas, ¿no es cierto?, laborales, alza salarios, bajo crecimiento. Entonces, esto le pega directamente a algunas y a otras le va a pegar indirectamente. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, hay ciertos negocios que tienen uso intensivo de combustible, por ejemplo, los delivery, transportes, etcétera, donde es un costo muy importante, y otros que a lo mejor tienen un impacto menor porque el combustible no necesariamente es parte de la producción misma de la empresa, digamos. Mm. Pero de que le va a pegar a todos, le va a pagar a todos. Mm. Lo escuchaba en una entrevista que dio en una radio que decía que esta era la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué es así? ¿Ven entonces cuál es el mayor riesgo que ven en esta medida? ¿Se viene en quiebra de las pymes? ¿Qué es lo que ustedes pueden proyectar? Mira, yo espero que no, pero claramente esto es con la guinda de la torta, como dije en alguna otra entrevista, porque ya venían las pymes muy golpeadas desde la pandemia, después todas las reformas, las 40 horas, etcétera. Entonces, cuando uno piensa que las cosas no pueden estar peor, siempre hay algo que puede empeorarlas, como en este caso con un shock externo, como es el incremento así de brutal del combustible. Ustedes se han reunido con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Cómo han sido esas conversaciones que han llevado a cabo con el gobierno? Sí, mira, han habido ya reuniones con el Ministerio de Economía, con el ministro Mas, y la verdad es que han sido muy receptivos. En general hay gente que además ha tenido negocios o ha operado negocios, por lo tanto saben cómo es la dinámica de estas cosas. Pero y efectivamente han habido buenas conversaciones, muy propositivas. Ellos están muy preocupados de que no se genere un impacto tan negativo en las pymes, en un contexto que hay que ser responsable también. Pero Pero ha habido diálogo. le han hablado un poco de la gradualidad, porque escuchaba al ministro, el exministro Briones que hablaba de eso, que uno podría cuestionar que ellos nunca pensaron desde el gobierno una medida que fuera gradual en este aspecto. Yo creo que eso a veces, esto es como cuando uno se saca un parche curita, o se lo saca de una o de a poquito. Yo creo que lo que se está haciendo en este caso, obviamente, es sacárselo de a una, pero al mismo tiempo ir acompañando de medidas que te puedan hacer que este traspaso del alza de costos sea gradual. Mm. Pero entonces, ¿usted, por lo que entiendo, respalda la decisión del gobierno? Es que la verdad es que no quedaba otra, porque si uno escucha lo que ha dicho el ministro Quirós, ¿no es cierto?, que habla de que el MEPCO en estas circunstancias no iba a costar 220 millones de dólares a la semana. Es muy difícil no estar de acuerdo con que había que hacer algo radical, y con las medidas de mitigación que acompañan a los que no están preparados para enfrentar esto. ¿Y ustedes no confiaban en lo que decía el gobierno anterior, entonces que el MEPCO primero, decían que el MEPCO era una buena herramienta y lo que tenía que hacer el gobierno era ver nuevos mecanismos de inversión para ahí equilibrar entonces el gasto social MEPCO? Eh, Mira, lo que pasa es que el MEPCO yo creo que está hecho para fluctuaciones normales, entre comillas. Lo que ocurrió aquí fue una cosa absolutamente inusual en la historia. Entonces, es muy difícil pensar que el mecanismo diseñado para enfrentar fluctuaciones dentro de ciertos rangos podía servir para una crisis como esta.
¿Y usted cree que desde el gobierno se equivocan cuando dicen que el Estado está en quiebra y le pueden realizar una crítica al gobierno? ¿O ustedes también forman parte de esa crítica que se le hace? No, yo creo que el tema del estado en quiebra incluso ya se vio ayer, vi bastante funcionarios que hablaban de que había sido un error. Y quiebra, o sea, una quiebra es que no, no hay plata para pagar sueldo, digamos. Y no es así. O sea, yo creo que se exagera una situación fiscal muy ajustada, eso sí. Pero de ¿Y ahí por a qué hablar de se, quiebra ya es difícil. ¿Y por qué se exagera eso? ¿Por qué cree usted que a su juicio se exagera que el Estado está en quiebra? ¿Qué buscan desde el gobierno? Yo creo que es instalar comunicacionalmente un punto de que la situación fiscal es seria, pero creo que en este caso de hablar de quiebra se pasan un par de pueblos. Y ahí bueno, usted lo sabe, la economía y los emprendedores también trabajan harto con las emociones, o sea, la seguridad que puedan sentir las personas para invertir es muy, muy relevante, pero ese tipo de declaraciones como un Estado en guerra afecta a eso, porque no hace como en una sensación anímica de que las cosas están mal. Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay algún tema. Uno es transmitir de manera clara y transparente de que se está recibiendo unas arcas fiscales bien menguadas. Y eso yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. Pero de ahí a estar hablando de quiebra, yo creo que es un error comunicacional, porque como bien dices tú, no solamente es un tema de cómo se percibe acá, sino que también cómo se empieza a percibir afuera, cómo empiezan a considerar las certidumbres o incertidumbres del mercado chileno en base a un Estado quebrado, entre comillas. Entonces hay que tener cuidado con hasta dónde uno le pone color a las cosas. Mm. Ayer en la discusión del Senado se llegó al acuerdo de excluir a las pymes del reintegro del impuesto específico, por lo que se mantendrá el 100% actual. ¿Ustedes, el gremio y las empresas consideran que es una medida suficiente? No, sin duda que es una buena medida. Nosotros creemos que se pueden hacer otras cosas más. Por ejemplo, mira, el tema va a ser que los costos le van a subir y la caja va a estar apretada. Por lo tanto, una alternativa, por ejemplo, podría ser que lo vamos a estar proponiendo hoy, postergar pagos de IVA por unos meses, sin multa ni intereses, o postergar el pago de patentes comerciales. O sea, que son medidas que te alivian directamente la caja y que se pueden hacer bien enfocadas en compañías pequeñas, medianas y ir a ese segmento. Mm. ¿Las pymes tienen hoy margen para absorber estos costos o inevitablemente deben traspasarlos, los que se van a vivir ahora, desde hoy día? Yo creo que va a depender mucho del mercado en que estén, porque no sé, si tienes una bomba de encina, no te queda otra que traspasarla. Por ejemplo, si tienes un restaurante, probablemente te van a te van a subir los costos de operación y no necesariamente vas a poder traspasar todo ese aumento de costos a precio. Entonces Mm. va a depender mucho de qué mercado esté, cuál sea la dinámica competitiva de eso, pero yo creo que esto lo van a pagar todos, a consumidores, productores, etcétera. Mm. En el corto plazo, ¿cuál es la principal preocupación que tienen ustedes en el sector emprendedor frente a la evolución del precio de los combustibles? Mira, ojalá que se acabe la guerra luego, porque esto no necesariamente esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, cuando tú vayas a, cuando por ejemplo, si termina la guerra, no se van a volver necesariamente los precios a lo que era antes. Entonces hay que hay que tratar de que ojalá la guerra termine luego y se vaya tendiendo a la normalidad. Pero la preocupación hoy día tiene que ser esa, de volver a lo que estábamos hace un mes y medio atrás. Mm. Muchas gracias, Jorge Welch, presidente de la SET, por conversar con nosotros y ver cómo entonces el alza de los combustibles va a afectar al sector de las pymes. Muchas gracias, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, mucho gusto. Saludos a todos ustedes.